Una vez que ya vimos la información contenida dentro del informe, como dije anteriormente, voy a solucionar un ejercicio sobre el plano inclinado, pero antes de empezar a resolver, voy a demostrar cómo se vería este mismo ejercicio de manera gráfica. Entonces, estoy intentando subir una masa que tiene un peso de 3 kilogramos sobre un plano inclinado que tiene 30 grados sobre la horizontal. Esta masa tiene un coeficiente de rozamiento del 0.2 y yo le aplico una fuerza de 11 newtons al subir. Entonces se vería de la siguiente manera. Lo intento subir con una fuerza de 11 newtons de manera paralela al plano inclinado. Entonces, lo que se nos pide hallar en este ejercicio es la aceleración con la que iba la masa al momento de subir. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Bueno, empezando a analizar este ejercicio, vamos a ver qué otras fuerzas actúan dentro de este plano inclinado. Entonces ya tenemos la fuerza paralela a este, que es los 11 newtons, ya que dijimos que estaban aplicados. Entonces ahora vemos lo siguiente. Sabemos que tenemos un peso, la fuerza del peso, que sería lo que actúa como gravedad. Tenemos una fuerza de rozamiento, tenemos esta fuerza de rozamiento, y esto que vendría siendo la fuerza normal, la normal. Entonces, ya una vez planteado esto, siempre recordemos usar dentro de este plano inclinado los ejes. Entonces, tenemos tanto el eje X, que ya sabemos que en este es donde ocurre el movimiento, y paralelo a este el eje Y. Una vez planteado este, vemos o analizamos si hay alguna de nuestras fuerzas no está en su sitio de referencia, lo cual ocurre con el peso. Acá el peso iría acá normal, sería acá el peso y este que sería el peso X. Entonces, ya teniendo esto planteado, ya sabemos que con esto será lo primero que empezaremos a hallar dentro del ejercicio. Si vemos acá, se forma el ángulo, llamémoslo ángulo alfa, y sería el mismo de los 30 grados. Como es el cateto opuesto porque está tocando el ángulo, entonces decimos que este va a ser 0. ¿Listo? Entonces, ahora empezamos a resolver. Bueno, empezando con la resolución de este ejercicio, como dije anteriormente, empezamos con los dos ejes del peso, que son el Y y el X. Entonces, tenemos lo siguiente, que Px es igual a masa por gravedad por seno de alfa. Y al descomponer Py, tenemos que masa por gravedad es igual, por coseno de alfa sería el Py. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a empezar por el eje que no tiene movimientos, que sería el eje Y. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que Fy es igual a 0. Y para poder intercambiar este Fy, tenemos que ver las fuerzas que actúan dentro del eje Y de este plano. Entonces, tenemos que actúa la fuerza normal y el Py, pero acá sería menos Py. ¿Por qué menos? Porque este sería el eje negativo y queda igual a 0. Pero como nosotros ya hemos descompuesto el Py, vamos a intercambiarlo por el de acá y queda de la siguiente manera. La normal, fuerza normal, es igual a masa por gravedad por coseno de alfa. Acá puede ser alfa, teta, beta, sino que esa yo lo nombré como alfa, ¿listo? Entonces, como ya tenemos esto acá, nos damos cuenta que esta de acá sería la fuerza normal del eje Y. Y teniendo la fuerza normal, podemos intercambiarla dentro de la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento dentro de este plano es lo siguiente. Sería fuerza de rozamiento igual a un newton
por la normal, pero como ya tenemos la normal, la vamos a intercambiar y queda de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento igual a 1 new por la normal, que es masa por gravedad, por coseno de alfa, sería la fuerza de rozamiento. Entonces este sería el análisis que se le puede dar a todo el eje Y. Ahora que ya terminamos con el eje Y, pasamos con el eje X, que sería el eje del movimiento. Y como hay movimiento, hay fuerzas, y cuando se calcula la fuerza es masa por aceleración. Entonces sabemos que Fx es igual a masa por aceleración. Y de la misma manera que hicimos acá, vamos a intercambiar este Fx por las fuerzas que actúan dentro del plano. Entonces tenemos que en Fx actúa la fuerza aplicada, que son los 11 newtons, menos fuerza de rozamiento, porque es paralela a este, por eso es negativo. Y también la Px, que también es paralela, por eso es negativa. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que esto es igual a masa por aceleración. Ahora que vimos esto, vamos a acomodarlo de la siguiente manera. Sabiendo que fuerza de rozamiento ya la tenemos acá descompuesta y la Px igual, lo acomodamos de la siguiente manera. Aceleración es igual a F menos fuerza de rozamiento, sabemos que es 1 new por mg por coseno de alfa, menos la Px, sabemos que es mg por coseno de alfa. Y esto, la m que estaba acá, pasó a dividir. Entonces están sobre la masa. Ahora que ya tenemos esto, sería la fórmula para hallar la aceleración. Y teniendo esto, podremos hallar lo que nos están pidiendo en el ejercicio, que sería la aceleración. Entonces, ahora sí empezamos a intercambiar valores. Entonces, tenemos que aceleración es igual a la fuerza, que son 11 newtons, menos este new de acá sería el coeficiente de rozamiento, que sería 0.2, por la masa, que son 3 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por coseno de 30. Y ahora que esto está acá, intercambiamos acá, menos 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por, acá discúlpenme, me equivoqué, acá no es coseno sino seno, seno de 30. ¿Por qué 30? Recuerden que acá es un ángulo de 30 grados. Sobre la masa, que son 3 kilogramos. Entonces, antes de empezar a restar, resolvemos las multiplicaciones dentro de este ejercicio. Entonces tenemos que aceleración es igual a 11 menos 0.2 por 3 kilogramos por 9.8 por coseno de 30, eso nos da un valor de 5.09 aproximadamente, y menos 3 kilogramos por 9.8 por seno de 30 nos da 14.7. Teniendo esto en cuenta, sobre 3 kilogramos, ya resolvemos todo directo. Entonces 11 menos 5.09 menos 14.7 sobre 3 kilogramos nos da un total de 2.93.
metros sobre segundo. Y esta sería la aceleración que tuvo la masa dentro del plano inclinado. Fin del ejercicio.